Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. También todos aquellos que nos van a ver por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos al Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 17 y versículo 18. Antiguo Testamento, primer libro de la Biblia, libro del Génesis, capítulo 22, versículo 17 y versículo 18. ¿Lo tiene ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Vamos a repetir el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Diga conmigo: Moisés. Por revelación de Dios, Dios inspira a Moisés para escribir los 5 primeros libros de la Biblia, y entre estos el libro del Génesis. Amén. Porque en el libro del Génesis precisamente es cuando Dios le hace el llamado ¿a quién? A Moisés. Donde Moisés, la Biblia enseña, Abraham, ¿verdad? Moisés, inspiración de Moisés, y Dios viene y se le revela ¿a quién? A Abraham. Amén. O sea, la revelación la está recibiendo ¿quién? Moisés, por inspiración del Dios Todopoderoso. Amén. Y entonces Moisés comienza a escribir acerca de Abraham y la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue? Le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una promesa muy poderosa, una promesa muy gloriosa. Amén. Porque cuando nosotros miramos toda la historia del siervo Abraham, nos encontramos que con Abraham le hace Dios el llamamiento para que la nación de Israel comenzara a surgir. Amén. Porque Abraham, la Biblia dice que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, o Babilonia la antigua, y Dios lo llama de una nación pagana. ¿A quién? A Abraham. Y le dice Dios: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Y cuando lo saca de allí, le da esta promesa: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está ¿dónde? En el mar. Amén. Primero Dios le dice, le suelta una promesa. ¿A quién? A Abraham. Dios le dice: Abraham, te voy a bendecir, pero no de cualquier manera. Amén. Le dice Dios a Abraham: te voy a bendecir, pero tu descendencia crecerá tanto que será como las estrellas del cielo o como la arena del mar.
En pocas palabras, incontables, innumerables. Amén. Esa es la promesa de bendición de Dios. ¿Para quién? Para Abraham. De allí surge la nación de Israel y comienza el linaje. Y en la segunda frase del versículo 17 dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Está hablando de quién? De Israel. ¿De quién está hablando? Recordemos que cuando viene la descendencia y llega hasta Jacob, entonces Dios, ¿qué hace con Jacob? Le cambia el nombre y le dice: desde ahora te llamarás Israel. Y de allí salen las 12 tribus. Y las 12 tribus entran ¿en dónde? Diga conmigo: en Egipto. ¿En dónde? Egipto. Y en Egipto viene el Dios Todopoderoso y sigue Dios anunciándole la promesa. Y después le dice: ahora ustedes tienen que llegar a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Dios los saca de la esclavitud del imperio egipcio para llevarlo ¿a dónde? A Canaán. ¿A dónde los iba a llevar Dios? A Canaán. Y aquí se cumplió esta promesa de Dios. Dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Israel allí comenzó a conquistar las ciudades que estaban ¿en dónde? En Canaán. Dios comenzó a utilizar a la nación de Israel para sacar a los habitantes que habían en Canaán. Y no eran cualquier habitantes, eran personas demasiado malas, demasiados perversos. Eran esas personas allí. Se cumple literalmente: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Pero ojo acá, esta promesa no se cumplió porque sí. Amén. Porque las promesas hay que alcanzarlas. Y en esta mañana el tema es alcanzando las promesas de Dios. Amén. Alcanzando las promesas de Dios. Abraham, cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hubiese pasado si Abraham no hubiese salido de allí de Ur de los Caldeos? La promesa no se hubiese cumplido. Alcanzando las promesas de Dios. Amén. A tal grado que el siervo Abraham le obedeció tanto a la voz de Dios, que Abraham siguió la instrucción de la voz de Dios y no la voz de los hombres. Amén. La voz de Dios. A tal grado que todo lo que Dios le decía a Abraham, Abraham lo hacía. En pocas palabras, Abraham fue obediente a Dios. Amén. Para poder alcanzar las promesas de Dios que Dios nos ha dado, tenemos que ser obedientes a Él. Amén. Ahora quiero aclarar algo aquí entonces. Hay promesas condicionales o con condición. Dios pone una condición. Y hay promesas incondicionales. Amén. Por ejemplo, una promesa incondicional. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Una promesa ¿cómo? Incondicional. En la antigüedad Dios destruyó a la mayoría de los que habitaban la tierra en los tiempos de Noé con el diluvio. Y después, cuando ya cesa la lluvia y el agua comienza a retirarse de la tierra, entonces Dios pone un arco iris y Dios dice: nunca más voy a destruir a la tierra con agua o con diluvio. Incondicional. Pero ahora vienen las promesas condicionales. Dios pone una condición. Por ejemplo, el Salmo 91 versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Una promesa ¿cómo? Con una condición. Amén.
Por eso entonces usted ve que se levantan muchos que se dicen ser profetas y comienzan a profetizar muchas locuras, y entonces la profecía no se cumple. Porque comienzan a profetizar y ellos mismos no saben qué es profecía. Comienzan a profetizar ellos, y ellos, este detallito que le estoy tocando aquí, ni siquiera lo conocen. Que hay promesas con condición e incondición, o incondicionales. Amén. Ocurre algo aquí en Colombia o en el mundo entero, se levantan enseguida a profetizar según el ambiente. ¿Según qué? El ambiente. El ambiente. Hay personas que dicen que son profetas, y entonces llegan a una casa y le piden el permiso a la dueña de la casa. ¿Será que usted puede dejar pasar a la cocina? Y cuando entran a la cocina, abre la nevera solamente hay agua, imagínense, y caliente. Y enseguida dice, lo que pasa es que Dios aquí me está revelando un espíritu de ruina. Es fácil profetizar según el ambiente. Es fácil profetizar eso. Un día me invitaron a orar en un barrio de estrato alto aquí en Cartagena, hace muchos años. Y cuando yo llego allá, el Espíritu Santo me decía, reprende el espíritu de ruina. Pero ¿cómo? Si aquí hay de todo lujo. Incluso me vinieron a buscar en el carro, un carro bien excelente. Yo decía, pero ¿cómo? La administración, en ese tiempo la administración la pagaban en 800,000 pesos, imagínense. Y el Espíritu Santo me decía, reprende la ruina, y comencé a reprender la ruina en el nombre de Jesús de Nazaret. Después ellos mismos me dijeron que estaban endeudados hasta el cuello, imagínense. Entonces, cuando usted vea que ocurra algo aquí en Colombia o a nivel mundial, y se levantan estos que se dicen ser profetas y comienzan a profetizar según lo que ocurrió, no le crea. Amén. Créale a la Biblia. Es mejor creerle a la Biblia. Amén. Porque la profecía está escrita en esta bendita palabra. Esta profecía nunca va a fallarle. Amén. Amén. Nunca nos va a fallar. Amén. Amén. Ahora fíjese aquí. Se dice que aproximadamente en la Biblia hay más de 6,000 promesas disponibles para usted y para mí. En la Biblia. ¿En dónde? Y a veces hay personas que dicen, mira, vamos para allá porque esa profeta todo te lo dice. Y la gente corre para allá. Oh, Dios me usa a mí en profecía. Lo que le estoy hablando es las locuras que se cometen cuando hay un don profético y no tienen la preparación adecuada. Amén. Entonces dicen, vamos para allá porque allá esa señora profetiza y todo lo dice. Aquí hay más de 6,000 promesas. Amén. Y Dios habla en su tiempo. Amén. Cuando Dios habla, En su tiempo. o cuando Dios suelta una profecía, en su tiempo. Amén. Sí, porque hay muchas personas que le sueltan el billete de 50, entonces tienen que profetizar algo. ¿En serio? Yo estaba ahí. Ahí pasaban billetes así, de 50, de 20, de 100. Ora por mí para ver qué me dice Dios. Imagínense. ¿Qué te reveló? A mí Dios no me ha revelado nada. Pero cuéntame, Dios tuvo que haberte revelado algo. Dios a mí no me reveló nada. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente estamos descuidando la palabra de Dios o las promesas del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora fíjense bien aquí. Cuando Dios nos da una promesa, hay que creerla, abrazarla y recordarla. Amén. ¿Qué hay que hacer? Creerla, abrazarla y recordarla. Las promesas de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué hay que creerla? Porque
Porque si no creemos a lo que Dios ha dicho, entonces la duda estará presente y no se va a cumplir la promesa. Y también hay que abrazarla, hay que hacerla parte de nuestra vida. Amén. Pero también hay que recordarla todos los días. Dios mío, tu palabra dice esto, tú me dijiste esto y esto otro. Todos los días hay que recordarla, todos los días. Amén. Ahora fíjese aquí, cuando Dios me da una promesa a mí muchos años atrás, me dice que iba a pastorear, que iba a predicar la palabra, que iba a enseñar la palabra, que Dios me iba a usar en dones espirituales. Todos los días le pedía yo a Dios, Dios mío, la promesa que me diste, que se cumpla en este día. Todos los días. Amén. Yo procuré alcanzar la promesa de Dios. Buscaba estudios por aquí, estudios por allá. Mi familia es testigo de eso. Nunca me quedé quieto. Nunca me crucé de brazos. Siempre agarraba la Biblia y a leer la Biblia. Oraba. Habían cosas que me querían detener, sí, porque va a ser normal. Se levantaban las barreras, sí, pero siempre avanzaba por encima de los obstáculos o de las barreras. Amén. ¿Por qué? Porque hay que alcanzar las promesas del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora fíjese bien aquí. ¿Por qué en la vida cristiana Dios nos suelta una promesa? ¿Por qué? Porque la promesa para nosotros se tiene que convertir en nuestro motor. ¿En qué se tiene que convertir una promesa de Dios para nuestra vida? En nuestro motor. Si un carro no tiene un motor, ¿qué le sucede? ¿Qué le acontece? No avanza. Así es la vida cristiana. Dios siempre nos da un propósito en esta vida, algo para soñar, algo que nos anime a seguir adelante. Dios siempre nos suelta una promesa como un motor. Amén. Ese era mi motor. ¿Por qué? Porque el desánimo va a venir, el desaliento va a venir en la vida cristiana. Y venía ese desaliento en mi vida. ¿Y qué hacía yo siempre? Recordaba la promesa de Dios. Y esa promesa me levantaba. Dios mío, tú me dijiste que yo iba a pastorear. En muchas iglesias me cerraban las puertas para no estudiar la palabra de Dios. Entraba el desánimo. Pero ¿qué hacía yo? Dios mío, tú dijiste que yo iba a predicar tu palabra. Amén. Y las puertas se me abrían. Se tiene que convertir la promesa de Dios en nuestro motor. Amén. Algo que nos haga extendernos hacia adelante. Amén. Ahora fíjese bien aquí. Quiero decirles algo aquí interesante. Fíjese. La Biblia enseña en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia que las promesas de Dios son sí y en Él amén. Amén. ¿Qué son las promesas de Dios? Sí y en Él amén. Esas son las promesas de Dios. O sea que desde el cielo siempre hay un sí para nuestra vida. Amén. Lo voy a repetir. Desde el cielo siempre hay un sí para nuestra vida. Amén. Siempre esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Ese es un sí del cielo para nuestra vida. La Biblia dice: por la salida de Cristo el enfermo fue sano. Ese es un sí del cielo para nuestra vida. ¿Se dio cuenta? Y otras promesas más que hay en la Biblia. Con Cristo somos más que vencedores, más que ganadores. Todo eso es un sí de parte del cielo para nuestra vida. Amén. Así es que si en esta mañana tú quieres sanidad, tú quieres libertad, quieres un cambio, Dios dice: es un sí del cielo para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Pero a veces Dios dice es un sí, pero el ser humano le pone un no a las promesas de Dios. ¿Cuándo? Cuando no obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando no creemos en la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuándo? Cuando no recordamos las promesas de Dios, cuando no la abrazamos, cuando no la atesoramos. Hay muchos de nosotros que la promesa de Dios estaba a punto de manifestarse y el sí de Dios estaba allí, el sello del sí de Dios estaba allí, pero por nuestras malas acciones y nuestras malas actitudes dijimos no. Amén. Pero siempre hay un sí de Dios para nuestra vida. Amén. Y más esta bendita palabra. Siempre hay un sí del cielo para nuestra vida. Ahora fíjese aquí. Quiero tocarles este tema aquí. Miren lo que les voy a decir. ¿Cuáles son los requisitos para alcanzar la manifestación de las promesas de Dios? Lo voy a repetir. ¿Cuáles son esos requisitos para alcanzar la manifestación de las promesas de Dios? ¿Cuáles serían esos requisitos? Vamos a la Biblia entonces. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Los requisitos para alcanzar la manifestación de las promesas de Dios. Y eso nos tiene que ayudar a mejorar nuestro comportamiento si queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y ¿qué más? Y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? Dice que hay preciosas y grandes promesas. Y Dios nos dice a nosotros, si queremos ser participantes o participar, o en pocas palabras, para que esas promesas que son preciosas y grandes se manifiesten en nuestra vida, dice aquí que tenemos que huir ¿de dónde? De la corrupción que hay en este mundo. Pero la corrupción que hay en este mundo, ¿de dónde sale? Dice allí, de nuestra concupiscencia o de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Así es que a veces el creyente quiere ver el cumplimiento de la promesa de Dios, pero en su casa todavía tiene 3 botellas de ron. Imagínense. Ya conmigo, así la promesa no se va a cumplir. A veces el creyente quiere que Dios le cumpla sus promesas, pero todavía anda allá en la esquina chismoseándole a los demás. Así no se puede. Amén. Hay creyentes que Dios quiere que el poder de Dios sea desatado sobre ellos, pero el creyente tiene 2, 3, 4 mujeres. Así no se puede. Amén. Así no funciona. Dice que hay que huir de la corrupción que hay en este mundo. Dice que hay que huir. La palabra huir ahí es salir corriendo. Darle las espaldas al pecado. Eso es lo que está diciendo la Biblia ahí. Amén. Porque por eso es que a veces cuando el creyente tiene un mal comportamiento, siempre Satanás va a ganar ventaja y le va a mandar uno de estos falsos profetas que se levantan por ahí a profetizarle locuras. Amén. Lo que pasa es que Dios me está revelando que tú el año siguiente vas a tener un carro, casa y beca. Y al que le profetizó la casa, el carro y la beca anda más torcido que las ahí va a ser que está ahí.
Si no se puede. Entonces a veces el enemigo va a ganar ventaja. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Invitan a... Ojo, estoy de acuerdo al ministerio del profeta. Ojo acá, estoy de acuerdo. Los dones espirituales, claro, Dios me usa en dones espirituales. Lo que estoy hablando es de lo torcido que hay. Amén, para que me entiendan. Entonces, hoy en día traen al que dice que es profeta, o a la mujer en que se dice profetiza, la traen a la iglesia a un evento, y lo que profetiza todo es casa, carro y beca. Imagínense. Y nunca confronta el pecado. Uno de los requisitos para ser profeta es que el profeta primero tiene que confrontar el pecado. Amén. Si no, no es profeta. Lo que anda buscando es dinero para profetizar cosas muy lindas. Amén. Porque las promesas con una condición, ¿dónde están? Perdón, incondicionales, ¿dónde están? Las incondicionales, ¿dónde están? En la Biblia. Porque Dios, por ejemplo, Dios, aquí el hermano Wilmer, ¿qué tal si Dios le profetizara al hermano Wilmer? Mañana te voy a bendecir. Pero el hermano Wilmer anda todo torcido, imagínense. ¿Será que eso se va a cumplir? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios no comete locuras. Amén. ¿Qué hace Dios? No comete locuras. Entonces aquí la demanda para alcanzar la promesa de Dios es huir del pecado, darle las espaldas al pecado, a la maldad, a todo aquello que nos contamina. Amén. A veces el creyente quiere fuego, unción, poder, que cuando levante la mano la gente caiga, que cuando diga te reprendo en el nombre de Jesús, quiere que el demonio salga corriendo, quiere que el demonio grite. Pero la vida no se alinea con la palabra de Dios. Así no puede pasar a nada, no puede ocurrir nada. Amén. Sigo adelante. Otro requisito más los encontramos precisamente en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Otro requisito más. En este tiempo Dios no se la pone fácil a la gente y mucho menos a sus hijos, porque la Biblia dice que Dios tiene que disciplinar a todo aquel que toma por hijo. Es una disciplina. Amén. Creo que dice la Biblia, a fin de que no os hagáis como perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen? Heredan las promesas. Las promesas hay que heredarlas, pero hay requisitos. Amén. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. En pocas palabras, si tú no haces nada para alcanzarla, no oras, no lees la Biblia, no te santificas, ¿será que la promesa de Dios se va a cumplir? Claro que no. Entonces nos dice, tenemos que ser como imitadores. ¿De quiénes? De los que han alcanzado una promesa en su vida, de los que han visto el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. ¿De qué manera? A través de la fe y a través de la paciencia. Amén. Por eso nos dice que no tenemos que ser como perezosos. Por ejemplo, el siervo José, cuando tiene los sueños, Dios le da la revelación a través de los sueños. Para ser el segundo en Egipto, la escritura dice que tuvo que transcurrir aproximadamente 13 años
David, cuando Dios lo llama como rey, para David montarse en el trono y ser rey, pasaron aproximadamente 15 años. El apóstol Pablo, cuando la luz de Cristo viene y Cristo lo llama, la escritura dice que pasaron aproximadamente 17 años para poder él desarrollar el ministerio de apóstol. Muchos años. Cuando Dios nos da la promesa de que había una iglesia, aproximadamente se cumplió después de 20 años. ¿Cuántos años? Para tener una iglesia aquí establecida, 20 años. Y hay gente que se convierte hoy y mañana ya quiere tener una iglesia. Así no se puede. Amén. Porque les dije al principio que las promesas de Dios son como grandes. ¿Cómo son las promesas de Dios? Y para una promesa grande se requiere una preparación. Amén. Porque Dios si Dios te promete algo y cuando se cumpla, Dios nunca lo va a hacer para que cuando se cumpla esa promesa, tú hagas un arroz con mango con él, con el cumplimiento de esa promesa. Dios no trabaja de esa manera. Cuando Dios te da una promesa a ti y a mí, Dios tiene que prepararnos. ¿Qué hace Dios? Nos prepara para poder ver el cumplimiento de esa promesa. Amén. Para poder cuidarla cuando el cumplimiento de la promesa llegue. Amén. Hay pastores que esperan el cumplimiento de la iglesia y por no buscar una preparación adecuada, y cuando se cumple y comienza a avanzar, se le mete la falsa doctrina, se le meten las falsas profecías en la iglesia por no cuidar. Amén. Por eso no hay que desesperarnos, no hay que afanarnos, porque todo de parte del cielo llega en su tiempo. Amén. Ahora fíjese aquí entonces, en la misma carta de los Hebreos capítulo 10, versículo 36, otro requisito más. ¿Lo tienen allí? Dice la Biblia: porque os es necesaria, ¿qué cosa? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora dice aquí que para poder ver el cumplimiento de la promesa, dice que tenemos que ser pacientes. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos demanda ser pacientes? Dice, para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Amén. Se da cuenta que cuando Dios nos da una promesa, no se va a cumplir porque hagas un pacto de 200 o 300 mil pesos. La promesa así no se cumple. Amén. La promesa aquí se cumple es a través de la paciencia, porque en la paciencia, ¿qué hace Dios? Nos capacita, nos prepara. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hagamos la voluntad de Dios, la promesa se va a cumplir. Amén. Amén. Cuando hay una promesa grande, cuando hay una promesa poderosa que Dios nos ha hecho, que nos cambiará la vida a nosotros y a muchas almas. Amén. Hay que hacer la voluntad de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, otro requisito más. Capítulo 26, versículos 6 y 7. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar
nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y ¿qué más? Aquí el cumplimiento de la promesa de Dios, está hablando de la nación de Israel acá. Dice, para que pudiera cumplirse, ¿qué tenía que hacer la nación de Israel, las 12 tribus? Dice, tenían que servir a Dios. ¿De qué manera? Dice, constantemente, de día y de noche, sirviendo a Dios. A veces mucho creyente espera que servir a Dios es orar. Claro, eso es un servicio a Dios. O cantar alabanzas, eso es un servicio a Dios. O predicar, eso es un servicio a Dios. Pero cuando usted ayuda al necesitado, ese es un servicio a Dios. Cuando usted le da un buen consejo a una persona, a una familia, ese es un servicio a Dios. Hay muchas maneras para el pueblo de Dios pueda servirle a Dios. De muchas maneras. Haciendo el bien, allí se le sirve a Dios. Si de pronto usted escucha de un caso de un vecino o de una persona que está enferma, aunque usted no vaya, pero en su casa, en su oración íntima, ore por esa persona enferma. Amén. Ese es un servicio a Dios. Y a veces nos detenemos. Amén. Está bien, el servicio a Dios se requiere de una preparación, claro que sí, para predicar, para cantar, se requiere de una preparación, pero hay otros servicios que lo podemos hacer de corazón, libremente. Amén. Que no se requiere de ninguna preparación. Darle un plato de comida a la persona que tiene hambre, allí no se requiere de ningún requisito. Amén. Entonces dice que la promesa de Dios se tiene que cumplir ¿cómo? Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y lo voy a explicar en mi propia experiencia. Cuando me convierto a Cristo, voy a hablar de personal, Dios comenzó a usarme en dones espirituales. Y me invitaban mucho a casas a orar y yo iba. Luego llegó Coveñas y iba, corregimientos cercanos a Coveñas. Por todo eso anduve yo. Pero me faltaba algo. ¿Qué me faltaba? La iglesia. ¿Qué faltaba? Y en esa experiencia, ¿qué hacía yo? Le seguía sirviendo a Dios. Y me decía, ya tú es para que tengas tu iglesia. Ya tú es para que esto y esto otro. Y esas cosas que me decían trataban de ¿qué? De detenerme, porque yo lo anhelaba. Amén. Pero cuando le oraba a Dios, el Espíritu Santo me decía, aún no es el tiempo. Y me seguían buscando por orar, y yo oraba por las personas. Amén. ¿Qué hacía yo? Le seguía sirviendo a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando viniese, ¿qué cosa? El cumplimiento de estar al frente de una iglesia. Amén. Por eso tenemos que servir a Dios, porque en ese servicio al Dios Todopoderoso viene lo más grande. ¿Qué viene? En todo lo bueno que hagamos para Dios, más atrás que viene lo más grande, lo más poderoso. Viene el cumplimiento. Amén. No te canses de servir a Dios. ¿Por qué? Porque viene el cumplimiento. ¿Qué viene? Si hay hermanos que no tienen para el transporte, háblales en secreto y dale el transporte. Eso es servicio a Dios. ¿Qué es eso? Servicio a Dios. Y voy a dar un testimonio como familia. Cuando empezamos nosotros a asistir a la iglesia, llegó un momento crítico. Voy a hablar al bus. Y la iglesia donde asistíamos, mandaban a los sugieres, claro, era una mega iglesia. Mandaban a los sugieres. ¿Qué nos mandó el pastor? Que se bañen, se arreglen. Nosotros vamos allá para la iglesia. Éramos aproximadamente 15 miembros, imagínense. Y después nos mandaron una Vans. Diga conmigo, una Vans. Amén.
¿Eso qué era? Un servicio a Dios. Esa van que nos recogía, nos llevaba y nos traía, que era un servicio a Dios. Ese chofer estaba haciendo, ¿qué cosa? Un servicio a Dios. Ese chofer nunca se le pasó por la mente el que nos estaba llevando allá. Nunca se le pasó por la mente que aquí había una iglesia. Nunca. Y él prestaba ese servicio al Dios Todopoderoso. Nunca se le pasó por la mente que aquellos que estaban transportando a la iglesia en este lugar que nos venía a recoger, muchos fueron sanados y siguen siendo sanados. Muchos han sido libres, muchos han sido restaurados, muchos han recibido el poder, la llenura del Espíritu de Dios. No te canses de servir a Dios, no te canses de servir al Dios Todopoderoso, porque los grandes vienen sin que tú lo sepas. Estás activando, sin que tú lo sepas, en tu servicio estás activando la gloria de Dios en otros. Él activó, sin saberlo, activó el poder de Dios, activaba la gloria de Dios en nuestras vidas. El servicio a Dios es lo mejor que el ser humano puede hacer. No te canses de servir a Dios. Yo le servía a Dios enfermo, con fiebre, le servía a Dios así. Con hambre tenía que ir a orar por una persona endemoniada. Ese era yo. Mientras que otros, si no tienen la barriga llena, no van a orar. Mientras que otros, si no van para el transporte, entonces no van a orar. Amén. ¿Cuántas veces caminé yo a pie a barrios para orar por una persona endemoniada, y así como me iba, así me regresaba? Llegó un momento donde mis dos hermanos y yo nos íbamos a pie a Manga, a los ayunos a pie, nos íbamos y así nos regresamos. Y cuando llegamos aquí, teníamos que seguir haciendo ayuno forzado, porque no había para el almuerzo, imagínense. Porque el servicio a Dios, cuando nosotros nos proponemos de servir a Dios, para el servicio a Dios no hay límites si lo hacemos de corazón. Amén. Amén. Entonces el servicio a Dios es lo mejor que el creyente puede hacer en esta tierra. Amén. Amén. En una ocasión, una hermana mía que partió con Cristo, tiramos como un año de haber recibido a Cristo en el corazón. Y cuando estábamos orando, el Espíritu Santo le habla a mi hermana y me dice, yo estaba a punto de orar por algo en específico. La hermana mía me dice, el Espíritu Santo me está diciendo que tú tienes una petición. Ora. Y comencé a orar por un grupo de personas que estaban en el espiritismo. ¿Dónde estaban? Y comencé a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. A los 2 meses, ese grupo que estaba en el espiritismo estaban en la iglesia adorando y alabando el nombre de Dios. Amén. Por eso no tenemos que cansarnos en el servicio a Dios. Amén. ¿Usted lo ha visto? Me ha tocado a mí interceder, cantar, predicar y ministrar. Imagínense. El servicio lo hago yo completo. ¿Tú lo has visto, sí o no? Porque a veces el predicador no puede por otras cosas. A veces los cantantes tampoco pueden por otras cosas. Claro, todo eso es entendible. Amén. Pero ese es el servicio a Dios. Ese es el servicio a Dios. Pastor, aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? Cuente conmigo este martes, cuente conmigo este domingo. Yo no le voy a decir que no. Amén. Yo tengo una guía de parte de Dios. Amén. ¿Qué tengo yo? Una dirección, una guía. Pero también Dios me ha hablado que el que quiera servir de corazón y que se me acerque, tengo que darle vía libre. Amén. Aleluya. El servicio a Dios.
Cuando yo empiezo el servicio a Dios sin todavía tener la iglesia establecida aquí, familias enteras se convertían a Cristo cuando yo los visitaba. Les predicaba y oraba por ellos. Familias enteras. Gloria a Dios. Llegaban a los lugares y aún sigue pasando. Después de una predicación, después del año, me dan los testimonios. Desde el día que usted vino aquí a orar por mí, todos esos muñecos de idolatría los rompí y los boté. ¿Quién hizo eso? Dios. Amén. Desde el día que usted llegó y oró por nosotros, mi marido ha dejado de consumir las drogas. Después de 2 años que me dan los testimonios. Amén. El servicio a Dios es lo mejor. Amén. Ahora bien, otro requisito más. La carta de los Romanos capítulo 4, versículo 20. Carta a los Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice la Biblia, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Está hablando aquí del siervo Moisés. Dice que Moisés no dudó, ni fue un incrédulo. Amén. Dice que no dudó, ni fue un incrédulo cuando Dios le dio la promesa. Amén. Cuando Dios, ¿qué hizo? Le dio la promesa. Amén. Ahora fíjese aquí. Dice, sino que se fortaleció en qué? ¿En qué se fortaleció? Y le daba a Dios, ¿qué cosa? Gloria a Dios. ¿Qué le daba a Dios? Gloria a Dios. El patriarca Abraham le daba, ¿qué cosa? Gloria al Dios Todopoderoso. Ojo acá, tengo que explicar algo aquí, porque a veces hay muchas personas que me dicen que es que yo creo, pero cuando me llaman por teléfono y comienzan a hablar conmigo, estas palabras no son de una persona que cree. Entonces la persona a veces se confunde, porque hay una fe genuina y hay una fe temporal. La fe temporal es, hoy creo, mañana no creo. Una semana le creo a Dios, 5 días comienzo a proclamar palabras de duda. Esto es fe temporal. Pero la fe genuina, todos los días tengo que creer que Dios está conmigo. La fe genuina es, tengo que creer que aunque me duela el cuerpo, Cristo me sanó. Amén. Esa es una fe genuina. Entonces, ¿por qué a veces no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios? Simplemente porque dudamos de Dios. En pocas palabras, no le creemos a las promesas de Dios. ¿Amén? Tengo que decirlo de esta manera, porque hay creyentes que le creen más a los políticos que a las promesas de Dios. ¿Está conmigo? ¿En serio? Yo los he visto, yo los conozco. ¿En serio? Dios le dice, te voy a bendecir, no le creen a Dios. Se levanta cualquier político, mira, el político te va a dar esto y esto, y le creen. Yo he visto eso. No sé usted, pero yo lo he visto. Y me ha tocado hablar con esas personas y decirle, hay que depender de Dios y no de los hombres, porque el hombre va a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Amén. Ahora fíjense aquí, quiero terminar aquí en el libro de Josué, capítulo 1, del versículo del 1 al 9. Israel aquí tuvo que batallar, luchar para poder alcanzar la tierra prometida o entrar a la tierra prometida. ¿Qué tuvo que hacer Israel? Luchar, batallar para ver el cumplimiento de la promesa de Dios y estar en donde, en Canaán o la tierra prometida. Amén. Y Dios entonces le suelta a la nación de Israel por mano del siervo Josué una promesa
con condición. O sea, vamos a la Biblia. Dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. ¿Qué es lo primero que le dice Dios? Dice: levántate y pasa este Jordán. Amén. O sea, Israel no solamente iba a llegar a la tierra prometida y ya. No. Aquí Dios le está diciendo específicamente, para el cumplimiento de la promesa, dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le entregó la tierra, ¿a quién? A los hijos de Israel. Amén. Se las entregó, pero tenían que hacer cumplir la promesa de Dios. Levántate y pasa este Jordán. Versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se ponga el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí Dios le está dando una promesa aquí a Josué y a Israel. Hasta allí todo está bien. Hasta allí todo está lindo de parte de Dios. Pero Dios siempre va a poner una condición. Amén. Pero por acá no se ve así. Por acá todo es lindo, chévere, aunque la persona está haciendo locuras por allá afuera. Versículo 6. Dios le da la promesa, pero ahora viene la condición: esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo le dice Dios? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué nos demanda Dios? Cumplir los mandamientos. Amén. ¿Se la puso fácil Dios o no se la puso fácil? No se la puso fácil, porque Dios trabaja es con principios y mandamientos. ¿Cómo trabaja Dios? Con principios y mandamientos. Amén. Versículo 8: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando meditemos de día y de noche en la palabra de Dios y la practiquemos. Dice allí que nuestro camino será como prosperado y todo nos saldrá bien. Hay muchos creyentes en los cuales yo he hablado 5, 10 años en el evangelio, me han dicho: todo me sale mal. Hasta cuando estoy predicando me equivoco en la prédica. Imagínense, todo le sale mal. ¿Qué pasará ahí? Le hace falta, ¿qué cosa? Meditar más en la palabra de Dios. Amén. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una promesa. Dice Dios que él iba a estar con Josué. ¿Dónde? Por donde quiera que él fuera. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Una promesa con condición.
Porque en este tiempo lo que hace Dios es entregarnos una promesa, declarar una palabra de bendición para nuestra vida, pero hay que cumplir los requisitos de Dios. Amén. Dios comienza a prepararnos, Dios comienza a equiparnos, Dios comienza a enseñarnos que cuando la promesa se cumpla hay que cuidarla. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarla. Esa promesa que Dios te dio, esa palabra de bendición que Dios te dio, ella se va a cumplir si hacemos la voluntad de Dios. Ella se va a cumplir si guardamos los mandamientos de Dios. Usted y yo a veces retrasamos el cumplimiento de la promesa de Dios por no alinearnos con la palabra de Dios. A veces la retrasamos el cumplimiento. Amén. Entonces, este es un día, esta es una mañana para levantarnos en pie y comenzar a hacer lo que Dios nos está demandando si queremos ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. De usted y de mí depende ese cumplimiento. Amén. El cumplimiento de la promesa de Dios no depende ni de tu marido, ni de tu mujer, ni de tu familia, ni de tu papá, ni de tus hijos. Depende que tú tomes una decisión por Dios. Amén. De eso depende todo. Porque a veces en la familia, si el hijo no quiere ir a la iglesia, entonces la mamá tampoco va a la iglesia. Tu búsqueda hacia Dios no depende del qué dirán de las personas. Amén. Entonces a veces nos perdemos de tantas bendiciones, es porque nosotros no tomamos la actitud correcta para poder alcanzar las promesas de Dios. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie en esta hora. Su presencia está aquí. Él está aquí, amén. La presencia más gloriosa y más poderosa está aquí en este momento. Vamos, levante sus manos. Cierre sus ojos por un momento. Dios está aquí. Dios está aquí, alcanzando las promesas de Dios. Alcanzando las promesas de Dios. De cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré. Pero hubieron condiciones. Hubieron requisitos. La nación de Israel tenía que cumplir. Y mientras muchos pueblos de la nación de Israel desobedecían, siempre allí estaban los siervos de Dios que se levantaban y seguían en pie de guerra, seguían hacia adelante para ver ese cumplimiento de la promesa de Dios. Que los demás no te detengan, que las circunstancias no te detengan, que el que dirán no te detenga para ir a ese cumplimiento de la palabra de Dios. Hay que ir al cumplimiento, porque la promesa de Dios es verdad, la promesa de Dios es real, la promesa de Dios no falla. Nosotros le fallamos a Dios. Las promesas de Dios viven en tu corazón. Las promesas de Dios viven en tu mente. Están allí. Proclámalas cada día. Habla cada día acerca de la promesa que Dios te ha dado, te ha entregado. Quizás Dios te ha entregado un ministerio, quizás un talento donde Dios te ha dicho que va a florecer. Quizás la restauración de tu hogar, quizás la sanidad. Quizás le estás pidiendo a Dios fuego, unción, poder.
ese cumplimiento. Hay que abrazar las promesas de Dios, hay que atesorar las promesas de Dios para nuestras vidas. Su presencia está aquí. La presencia de Dios te va a ayudar a levantarte cada día. Aquí está su presencia, siente su presencia, siente la presencia de Dios, siente más la presencia viva de Dios, siéntela más. Fluye Jesús, fluye Jesús, presencia viva de Dios. Oh Dios mío, gracias, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el cumplimiento de tu palabra. Oh Dios mío, gracias. El siervo José, el siervo José del Antiguo Testamento, Dios se le reveló a él en los sueños. Y Dios le decía en los sueños que él iba a ser alguien muy importante en esta tierra, que él no iba a tener el primer lugar sino el segundo lugar, porque venía una hambruna en toda la tierra existente. Pero la Biblia enseña que cuando Dios le da la promesa a José, se levantaron toda clase de obstáculos. Y cuando él iba al cumplimiento de esa promesa, sus hermanos le cogieron rabia, lo echaron en un pozo, luego lo sacan de allí, lo vendieron a unos mercaderes y llegó a Egipto. En Egipto una mujer lo estaba seduciendo, la esposa de Potifar lo estaba seduciendo, salió corriendo, lo meten a la cárcel y después cuando sale de allí fue cuando él vio el cumplimiento de su promesa. Pero la Biblia enseña que José se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios. La promesa que Dios te ha dado y aún no has visto el cumplimiento de ella, es porque muchos obstáculos se han levantado. Y uno de los obstáculos más grandes que se levantan en nuestra vida es la naturaleza pecaminosa. Hay obstáculos, pero para esos obstáculos tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida para poder superar esos obstáculos. El Espíritu de Dios está aquí. Él nos está ayudando a superar todos esos obstáculos, todas esas barreras. José, cuando Dios le da la promesa a través de los sueños, José nunca se imaginó tantas cosas malas que le venían. Él no se imaginó eso. Pero todas esas circunstancias que eran contrarias a él, precisamente todas esas circunstancias lo llevaron al lugar del cumplimiento de la promesa de Dios. Si te mantienes íntegro, si te mantienes obediente a Dios, toda circunstancia adversa, Dios la está usando para llevarte al lugar del cumplimiento de esa promesa que Dios te ha dado y te ha entregado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Salvador. Si tú te encuentras enfermo en esta mañana, levanta tus manos. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, desato el poder de tu palabra. Tu promesa que tiene poder, que
Él tiene autoridad. Tu palabra dice, Dios, que por tus heridas en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. Bendito Dios, bendito Salvador. Fluye más, fluye más. Presencia sanadora de Dios, fluye más. Toca los cuerpos, Dios. Toca los cuerpos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, te pido en esta hora, te pido en este momento, toca su vida, Dios. Presencia sanadora de Dios, toca más su vida. Y canta la bacando robo, recibe lo que el Espíritu Santo está impartiendo a tu vida, mujer. Recíbelo en esta hora. Recibe lo que Dios está impartiendo sobre tu vida. Desciende más ahora. Desciende más. Desciende más. Presencia sanadora de Dios. Presencia sanadora de Dios. El fuego del Espíritu de Dios está recorriendo todo tu cuerpo, mujer. El fuego del Espíritu de Dios recorre todo tu cuerpo. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Y cantalaba. Y cantalaba. Y cantalaba cando robo cotinimicai. Fuego de Dios. Y cantalaba cando robo cotinimicandalaba. Y cantalaba cando robo cotinimicandalaba. Mujer, te dice Dios, recibe la bendición, recibe la bendición del cielo, recibe la bendición divina de Dios, recíbela más, recíbela más. Fluye Jesús, fluye más Jesús. Y cantarabacado robo cotinimicandalaba. Y cantarabacando robo cotinimicandalaba. Y cantalaba. Y cantalaba. Mujer, algo está pasando en tu cuerpo. Algo está pasando en tu cuerpo. Algo está ocurriendo en tu cuerpo, mujer, en todo tu cuerpo. Y cantarabacando robo cotinimicandalaba. Y cantarabacando robo cotinimicandalaba. Y cantarabacando robo cotinimicandalaba. Y cantarabacando robo cotinimicandalaba. Oh, la presencia de Dios está allí contigo, mujer. La presencia viva de Dios está allí. La presencia viva, divina de Dios está allí. Recibe más de lo que el Padre Celestial está derramando, está desatando sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Te llevas una bendición, mujer. Te llevas la bendición de Dios, mujer. Dios ha entregado una bendición a tu vida en esta hora. Te la llevas a tu vida, a tu casa, mujer, en el nombre de Jesús. Bendito Salvador, bendito Señor. Dios mío, también oro por ella, bendito Rey, para que el poder sanador tuyo fluya más poder sanador de Dios, poder sanador divino de Dios, fluye más.
Toca más su vida, Dios. Toca más su vida, Dios. Y canta la bacando robo cotirimi canta la ba. Y canta la bacando robo cotirimi canta la ba. Dios mío, prendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Bendito Jesús, tu presencia sanadora. Toca más sus manos, Dios. Toca más sus manos, Dios. Presencia sanadora de Dios. Toca más sus manos. Tócala más. Fluye más. Sanidad de Dios. Sanidad divina de Dios. Nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Salvador. Tu presencia sanadora la cubra más. Presencia sanadora de Dios. Cúbrela más. Para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Bendito Dios, gracias. Bendito Salvador, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Oh Dios mío, es algo grande, es algo glorioso, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Los demás levanten sus manos al Dios Todopoderoso. Los demás levanten sus manos al Dios Todopoderoso. Dios mío, toca a tu pueblo, toca a tus hijos, Dios. Tócales, tócales, tócales en gran manera. Glorifícate en ellos en gran manera. Dios mío, dale la fuerza, la fortaleza, el poder de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan seguir superando las barreras, los obstáculos, e ir al cumplimiento de la promesa que tú le has dado, que tú le has entregado en sus vidas. Bendito Dios, bendito Salvador. Cúbrelos, cubre a tu pueblo, cubre a tu pueblo, Dios, con tu presencia. Cúbrelos más, cúbrelos más. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Dios mío, también tomamos este tiempo, este momento, para orar por todos los enfermos, para orar por todas aquellas personas que nos piden oración por su sanidad. Dios mío, los colocamos delante de tu presencia. Vamos, si tienes un familiar, un amigo enfermo, ora por ellos en este momento. La presencia sanadora de Dios está aquí. La presencia sanadora del Dios Todopoderoso está aquí fluyendo. Ella está fluyendo en esta mañana. La sanidad de Dios está fluyendo en esta hora. Fluye, bendito Dios, más de tu sanidad divina. Fluye, fluye sanidad de Dios. Fluye sanidad divina de Dios. Sanidad divina de Dios. Oh, toca las clínicas, toca los hospitales ahora. Toca los hospitales, las clínicas ahora. Amado Dios, las salas UCI. Presencia sanadora de Dios. Oh, fluye, Dios mío. Arranca la enfermedad. Arranca la enfermedad. Arranca toda enfermedad en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Grande es tu nombre, poderoso es tu nombre. Oh Dios mío, gracias. Gracias Dios. Yo quiero que todos oren conmigo. Digan, amado Dios, te doy las gracias porque en este momento he escuchado tu palabra. Tu palabra me ha enseñado que yo tengo que alcanzar las promesas. Tu palabra de bendición que has proclamado para mi vida, para mi familia. Dile, Dios mío, en esta mañana me has enseñado a través de tu palabra que hay requisitos que debo cumplir para poder alcanzar tu
tus promesas. Ayúdame, Dios, a obedecerte, a creerte. Ayúdame, Dios, a huir de la corrupción que hay en este mundo, y dame la fuerza, la fortaleza para levantarme como lo hizo tu siervo Josué e ir por mi cumplimiento. Dile: Dios mío, lo que tú has proclamado sobre mi vida es grande, es glorioso, es poderoso. Ayúdame, Dios, a ir al cumplimiento de mi promesa, porque esa promesa cambiará mi vida y el destino de muchas almas. Dile: Dios mío, aquí estoy con mis manos levantadas. Dile: Dios mío, ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame, Dios, a ver lo grande, lo poderoso que me has prometido. Dile: Dios mío, tú me has prometido sanidad, la recibo. Tú me has prometido restauración, la recibo. Tú me has prometido libertad, la recibo en esta hora. Tú me has prometido protección, la recibo ahora. Pero ayúdame, Dios, a obedecer a tu palabra. Oh, Dios mío, gracias. Dile: Dios mío, gracias por lo que hoy has hecho en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: Dios mío, abra mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Te invito a ti, Jesús, a que vengas a vivir a mi corazón. Sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte y a servirte. Gracias, Dios, porque en este día he visto el cumplimiento de tu promesa sobre mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede, al más glorioso, al más poderoso. Amén. A Jesús de Nazaret. Amén. Y recuerda, la promesa de Dios se está cumpliendo en tu vida, y tienes que lograr que se cumpla en ti de una manera efectiva, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios les continúe bendiciendo.